Hola muchachos, ¿cómo estamos? Vamos a seguir hablando sobre procedimiento almacenado. Eh, la sintaxis de procedimiento almacenado pues es como se muestra en pantalla. Y quiero decirles después de que este asunto de crear procedimientos almacenados o eso procedure está incorporado definitivamente en el SQL, en el T-SQL, usando la declaración como vemos aquí, create procedure, que tiene que tener pues convención de nombre como se utiliza particularmente en SQL Server. Ahora, así de primera a primera la sintaxis se ve peluda, pues. O sea, uno diría a la pelota, ¿y qué esto es esta vaina? Pero en realidad lo que pasa es que para crear procedimientos almacenados, pone SQL Server o T-SQL, pues pone a la disposición de nosotros una serie de argumentos, una serie de parámetros y cosas que están ahí, pero que probablemente nunca lo llegamos a utilizar todo. ¿Ok? Este, entonces no hay que asustarse con ese asunto, pues. Vamos a empezar a hacer algunos que son bastante simples, lo más básico posible. Pero vamos también a ver de que las opciones son flexibles. Y uno se llega a acostumbrar bastante rápido una vez que ha creado ya pues los procedimientos en sí. Bien, me encuentro dentro de SQL Server. Tengo la base de datos Norwin. Ustedes pueden utilizar la que querramos ahí, la que ustedes tengan para bien. Son ejemplos bastante sencillos en esta ocasión. Posteriormente vamos a estar utilizando solamente Adventure Works, ¿verdad? Pero en este momento Norwin. Para estos ejemplos, como les digo, esto es meramente ilustrativo. Ustedes pueden usar las que tengan a bien. Y vemos aquí pues, que para crear los store procedure hay varias maneras de hacerlo en realidad. Podemos utilizar, bueno, dentro del Node Programmability, hay un Store Procedures Node, ahí le damos clic derecho, le hacemos nuevo, y él pues nos pone ahí una plantilla para crear los procedimientos. Sí, el procedimiento almacenado. Y como les decía, puede ser un tanto intimidante pues todo este rollo, pero no pasa nada. Solamente creamos el nombre del procedimiento, si va a tener parámetros pues se los ponemos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo otro es que podemos hacer desde, digamos, la vista, el Template Explorer. Okay, ¿qué es eso? ¿Qué está? En el Template Explorer, pues SQL Server tiene todas las posibles plantillas que podemos utilizar para crear bases de datos, para hacer default, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues los procedimientos almacenados no son la excepción. Entonces aquí pues vemos pues las bondades que tiene este SQL Server de que, como les decía, podemos hacer cualquier ensanganada aquí. Ahora, dentro del nodo de Store Procedure, pues vemos de que podemos crear, utilizando esa plantilla, ya una serie de cosas que están dadas. Por ejemplo, un Alter Store Procedure, pues solamente le das aquí, le decimos el Alter Procedure, a qué esquema pertenece, etcétera, 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 los parámetros que va a tener. Estos de los parámetros, como les decía, pues pueden tener hasta 2000 y pico, pues 2100 parámetros, que es bastante en realidad, como les decía. Y este podemos utilizar y basarnos en eso. La otra opción, pues quitamos esto aquí y hacerlo desde cero. Que vamos a hacerlo de hecho así, que ahorita vamos a utilizar solamente un pequeño ejemplo para crear un store procedure dentro de la base de datos Norwin. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, antes que nada hay que tener en cuenta aquí que los store procedures solamente deben tener código relacionado a él. Es decir, si yo quisiera poner aquí, digamos, use Norwin para asegurarme que estamos utilizando esa base de datos y luego empiezo a escribir create procedure dbo tal cosa, digamos list employees as set account on select. Aquí viene lo que va a hacer realmente, select employee
employee ID, employees, punto last name, etcétera, etcétera. Vemos que empieza a generar errores. ¿Por qué? Porque a él no le gusta de que haya un código que no pertenece a él. Si lo quitamos aquí, él empieza ya a limpiarse. ¿Ok? Vamos a quitar esto de aquí una vez. Le ponemos from employees y aquí sí vamos a ponerle select employee IDs last name, first name from este muchacho de esta tabla y le damos go. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a crear un procedimiento almacenado que se va a llamar list employees, que pertenece al esquema DB owner, ok, y va a generar pues todo el asunto y va a crear un nuevo objeto dentro de este nodo. Okay. Aquí no tenemos nada de eso, pienso yo. No hay nada de eso por ahí. Lo ejecutamos y listo, lo ha creado. Refrescamos aquí y ¿qué se hizo? Aquí está. ¿Estamos claros? Le decimos execute store procedure. No tiene parámetro, vamos de viaje. Y ahí está. Nada más. Bien, algo que hay que mencionar aquí que yo honestamente lo olvidé es el uso del set no counts on. Ok. Miren, como regla general, sí o sí se debe usar este set no count on. ¿Por qué? O sea, se tiene que poner después de la sentencia as. ¿Estamos claros? Eso debe ir en todo el procedimiento almacenado que nosotros podemos crear. Pues, ¿por qué? Porque esto elimina el mensaje sobre el número de filas que están siendo afectadas en el panel de mensajes. Y sobre todo, elimina también el mensaje que utiliza algo que se llama done in proc, que el servidor de SQL pues se encarga de comunicar al cliente o la aplicación cliente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Muchas veces las APIs de los clientes consumen este valor de retorno adicional como un conjunto de resultados, como un record set. Y eso a veces genera un pedo, pues genera problemas que son difíciles de depurar. Entonces, para evitarnos ese dolor de cabeza, pues solamente utilizamos el set not count on, eliminamos esos mensajes y listo. En el caso de algún error, pues se genera el error y nada más, pero el error aquí dentro de SQL Server se depura aquí y nada más. El API del cliente queda independiente del asunto. ¿Ok? Entonces quería mencionar eso como un corolario ahí extra porque honestamente se me había chispoteado eso. Y nada, no pasa nada. Solamente lo ponemos y se acabó. Ahora, yo aquí para ejecutar el store procedure pues lo hice con el clic derecho y todo lo demás, pues, pero no es necesario hacerlo así. Vos solamente venís y ponés execute dbo punto quién, pues en este caso list employees y lo ejecutar. O también puedes poner exec dbo punto list employees e igual lo voy a ejecutar. O sea, el exec o el execute no hace nada. O sea, no hace diferencia, pues es lo mismo. ¿Estamos claros? O sea, nosotros venimos, ejecutamos no pasa nada. Ejecutamos este otro, pues listo, no pasa nada. ¿Estamos claros? Bien, si quisiéramos pasarle algún parámetro al procedimiento almacenado, pues vamos a escribir una consulta de esa, un parámetro de esto. Voy a poner un poquito más grande esto aquí, a ver, 125, para que lo vea mejor. Vamos a crear un procedimiento almacenado, create proc, que
se llame dbo punto, qué sé yo, list employees by city, y esto recibe un parámetro que es city. ¿Ok? ¿De qué tipo? Varchar, y le ponemos la longitud as set no count on. Ya sabemos para qué sirve ese asunto. Y aquí el select from dbo.employees last name, first name, city. Ahora, la condición es pasar el parámetro de la ciudad. Entonces, where city igual a quién, pues al valor que se le pasa en el parámetro. Entonces sería arroba city. ¿Estamos claros? Y pues para ejecutarlo, pues go. Vamos a ver qué pasa. Se ha creado correctamente el parámetro. Vamos a darle a refrescar aquí. ¿Y qué se hizo? Y está allí. Ok, ahora lo vamos a ejecutar. ¿Cómo lo ejecutamos? Bueno, le decimos aquí que se yo exec dbo.list by city. Ahí está. Y ahora está esperando, si le damos espacio, está esperando el parámetro, el valor del parámetro. Entonces, arroba city igual, digamos, London. Creo que es case sensitive London. Lo ejecutamos. Y ahí está. Ha pasado el parámetro al procedimiento almacenado y ha ejecutado la consulta sacando el valor Londres o London, pues. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que si nosotros venimos y lo ejecutamos sin mandarle ningún parámetro, pues va a dar un error. Lo pongo aquí. Ya de ahí lo está entendiendo mal. Dice, hombre, este muchacho está esperando el parámetro de arroba city. Entonces podríamos crear un gestor procedure de que el parámetro, el pase del parámetro sea optativo. Ok, que sea opcional, pues. Entonces, que no necesariamente a huevo tengamos que ponerle algo. Vamos a crear una nueva consulta y vamos a hacerlo así. Vamos a crear, qué sé yo, a ver, create proc dbo punto, a ver, list employees optional city. Ok, me ocurre ponerle así para diferenciar de que esté optativo. Ponemos el parámetro que va a tener arroba city varchar siempre 25 aquí igual null. As, ya sabemos nuestro amigo, set no count on. Ahora, if arroba city is null, entonces pues que corra la consulta normal. Entonces select from dbo.employees, select, ¿qué cosa? El last name, el first name y el city optativamente. Si no, hombre, que recibe el parámetro. Entonces select from dbo.employees last name. Vamos a copiar eso de aquí.
Pero ahora sí ejecutamos la consulta, el parámetro where city igual a quién, pues el parámetro, y le damos go. Ok, vamos a ver si es cierto, lo ejecutamos. Entonces, ¿qué sucede? Se ejecuta. Ahí está, lo creó, vamos a ver, vamos a refrescar aquí. Optional. Bien, ahora vamos a ejecutar. ¿Qué sé yo? Vamos a ver exec. Perdón, siempre pongo esta mierda yo. Exec. dbo.list employee optional city. Este primero con el parámetro. City igual London. Y ahora el otro. Exec dbo.list employee city sin nada. Ve, aquí ya no está dando el error que estaba dando en el ejemplo anterior. Vamos a ver qué pasa aquí. Lo ejecutamos ese, ahí está, con el parámetro. Y aquí, sin parámetro, pues salen todos. Bien, entonces en estos dos ejercicios hemos visto cómo crear un procedimiento almacenado. Hemos visto también cómo crear un procedimiento almacenado sin parámetros, es decir, haciendo un simple select en nuestro caso. Y también hemos visto cómo crear un procedimiento que pase parámetros forzosamente. Y en este otro último ejemplo hemos visto pues cómo crear un procedimiento almacenado donde él maneja realmente el pase del parámetro. Si no tiene nada, pues que ejecute la consulta sin ninguna sentencia where. Y si tiene algo pues en el parámetro, pues que ejecute el where y le pase el parámetro, en este ejemplo city.